¿Qué pensarías si te dijera que uno de los secretos más grandes del catolicismo está oculto a simple vista? Durante siglos, la figura de Pedro ha sido tema de debate entre creyentes, historiadores y teólogos. ¿Realmente fue él el primer papa? ¿O es esta una interpretación desarrollada con el tiempo? Muchos creen conocer la respuesta, pero pocos comprenden la profundidad de su papel en la Iglesia primitiva y cómo influyó en el desarrollo del sacerdocio católico. En este video, exploraremos no solo la verdad histórica, sino también cómo la tradición católica ha moldeado la idea del liderazgo espiritual desde los días de Pedro hasta la actualidad. Si alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo, o si las creencias que hoy sostenemos son realmente como las imaginaron los primeros cristianos, prepárate. Aquí encontrarás respuestas que podrían cambiar tu forma de ver la historia de la Iglesia para siempre. En los primeros días del cristianismo, el término sacerdote no tenía el mismo significado que conocemos hoy. En lugar de ser un mediador litúrgico, designaba a los presbíteros o ancianos, figuras que lideraban a las comunidades en ciudades clave como Antioquía, Éfeso y Jerusalén. Un ejemplo claro lo encontramos en Tito 1:5, donde Pablo instruye a Tito a establecer presbíteros en cada ciudad, resaltando su papel como supervisores espirituales y administradores del pueblo de Dios. En aquellos días, estos líderes organizaban reuniones en casas, como en Hechos 12:12, donde María ofreció su hogar como punto de encuentro, evidenciando la naturaleza íntima y comunitaria de esta práctica. Por otro lado, el título de Papa evolucionó con el tiempo. Aunque Pedro es reconocido como el líder principal de la Iglesia en Roma, no fue llamado Papa en su tiempo. Este término comenzó a usarse siglos después, específicamente en el año 384 d.C., cuando Ciricio se convirtió en el primer obispo romano en adoptar el título formalmente. Sin embargo, el primado de Pedro, basado en su designación como la Roca, en Mateo 16:18, cimentó las bases de esta autoridad. La historia nos lleva a Roma, una ciudad central para la expansión de la fe, donde Pedro y Pablo enfrentaron el martirio, consolidando a Roma como el epicentro espiritual de la cristiandad primitiva. Pedro, reconocido como la Roca en Mateo 16:18, desempeñó un papel incomparable en los primeros años del cristianismo. Tras la resurrección de Cristo, fue él quien lideró a los discípulos en Jerusalén, estableciendo la dirección espiritual de la Iglesia naciente. Un momento clave ocurrió en el día de Pentecostés, Hechos 2:14-41, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó a una multitud y logró la conversión de cerca de 3,000 personas. Este evento marcó el nacimiento oficial de la Iglesia y subrayó su liderazgo carismático. En esta etapa, Pedro no solo proclamaba el mensaje de salvación, sino que también daba instrucciones prácticas sobre cómo vivir la fe, como se refleja en sus cartas a las comunidades dispersas. 1 Pedro 1:1. Su liderazgo se extendió a través de acciones significativas que demostraron tanto su fe como su autoridad. En Hechos 3:1-10, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo, un acto que no solo inspiró a los creyentes, sino que también atrajo la atención de las autoridades judías. A pesar de las amenazas y encarcelamientos, como se relata en Hechos 5:17-29, Pedro continuó predicando con valentía, afirmando que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su presencia en momentos críticos, como el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, reafirmó su papel como líder indiscutible de la Iglesia primitiva, trazando el camino para futuras generaciones de cristianos. Antes de continuar explorando cómo el sacerdocio católico evolucionó desde los tiempos de Pedro, queremos invitarte a ser parte activa de esta conversación. Si este contenido está iluminando tu entendimiento sobre la historia de la Iglesia y el liderazgo de Pedro, no olvides dar un me gusta a este video.
Así nos ayudas a llegar a más personas que también buscan respuestas profundas sobre su fe. Además, no te pierdas lo que viene, porque lo mejor está por descubrirse. En los días iniciales del cristianismo, el liderazgo de las comunidades no estaba centralizado en una figura sacerdotal como la conocemos hoy. Los presbíteros y obispos eran los encargados de guiar a los creyentes, un modelo que podemos observar en hechos históricos como las cartas de Pablo a Timoteo y Tito, 1 Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9. En estas epístolas se describen las cualidades requeridas para estos líderes, como ser irreprochables, hospitalarios y aptos para enseñar. Estos cargos no estaban asociados a rituales litúrgicos formales, sino a la supervisión espiritual y la enseñanza, lo cual era vital para mantener la fe frente a persecuciones y desafíos teológicos en ciudades clave como Corinto y Filipos. Con el tiempo, esta estructura evolucionó. Durante el siglo III, empezaron a surgir roles litúrgicos más definidos, donde los obispos asumieron funciones sacramentales como la Eucaristía, y el término sacerdote comenzó a vincularse directamente con el altar. Por ejemplo, Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, usó la palabra sacerdote en sus escritos para referirse a aquellos que oficiaban en ceremonias litúrgicas. Este cambio se consolidó especialmente en el Concilio de Nicea, 325 d.C., donde se formalizó la jerarquía eclesiástica con obispos, presbíteros y diáconos, marcando el inicio de la asociación del sacerdocio con el culto y los sacramentos. Este desarrollo reflejaba la necesidad de una mayor organización a medida que la Iglesia crecía y enfrentaba nuevas realidades políticas y sociales. Pedro, reconocido como el primer papa, dejó un legado imborrable en la historia de la Iglesia. Su liderazgo no solo estableció las bases de la fe cristiana, sino que también marcó el inicio de una tradición que ha perdurado por siglos. Aunque en su tiempo no existía el concepto de sacerdote católico, tal como lo conocemos hoy, su papel como guía espiritual y fundador de comunidades fue fundamental para el desarrollo del sacerdocio y la estructura jerárquica que más tarde se consolidaría. Desde su designación como la Roca en Mateo 16:18 hasta su martirio en Roma, Pedro encarna el modelo de liderazgo cristiano que inspira hasta la actualidad. El sacerdocio moderno, en cambio, es el resultado de siglos de evolución. A medida que la Iglesia creció, se hicieron necesarios roles específicos para manejar tanto las responsabilidades litúrgicas como las administrativas. Lo que comenzó con presbíteros liderando pequeñas comunidades se transformó en una organización global, con el Papa a la cabeza y un clero que incluye obispos, presbíteros y diáconos. Esta transición no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue moldeada por eventos clave como el Concilio de Nicea y la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Así, el desarrollo del sacerdocio refleja una profunda adaptación a las necesidades espirituales y sociales de cada época, manteniendo siempre la esencia del mensaje de Cristo. Ahora que conoces la conexión entre Pedro y el desarrollo del sacerdocio católico, te pregunto, ¿qué harás con este conocimiento? La historia de Pedro no es solo una lección del pasado. Es un recordatorio de cómo una persona común, con virtudes y fallos, puede dejar una huella eterna en el mundo. ¿Te has preguntado cómo puedes aplicar este ejemplo a tu vida? Quizás el liderazgo que Pedro mostró te inspire a tomar decisiones que transformen tu camino personal y espiritual. Si este video te dejó pensando o te abrió nuevas perspectivas, no te quedes ahí. Únete a esta comunidad de aprendizaje y descubrimiento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con quienes, como tú, buscan respuestas profundas y significativas sobre la fe y la historia de la Iglesia. ¿Estás listo para seguir explorando los misterios del catolicismo? El viaje apenas comienza.